¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que les venía diciendo es que hoy en día se admite que si el juez, al analizar el caso concreto, verifica que la norma, una de las normas aplicadas, es inconstitucional, sin que nadie se lo pida, puede ejercer el control de constitucionalidad sobre la norma y declarar de oficio la inconstitucionalidad sobre la norma. Y en este sentido, estoy de acuerdo con este criterio, porque al fin y al cabo, los jueces juran cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Por lo tanto, los jueces le deben acatamiento y obediencia por encima de cualquier otra norma del ordenamiento jurídico a la Constitución Nacional. Y si yo como juez estoy evaluando un caso, estoy analizando un caso y veo que la norma es manifiestamente inconstitucional, es un excesivo rigor formal no declarar la inconstitucionalidad de la norma porque nadie me la pidió. Si yo como juez verifico que una norma es inconstitucional, lo tengo que declarar, porque es mi función como juez. Como ya les digo, este criterio fue admitiéndose paulatinamente en la jurisprudencia nacional. Fue admitido por la Corte en el caso Milde Pereira contra Provincia de Corrientes, y luego siguió todo un derrotero jurisprudencial que confirmó este criterio. Con lo cual hoy está admitido que los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma. Y la otra cuestión es, ¿hasta dónde puede estirarse el juez para declarar la inconstitucionalidad de las normas? ¿Tiene una facultad omnímoda, es decir, puede avanzar sobre cualquier asunto? ¿O hay criterios en los cuales no puede ejercerse el control? En este sentido, la Corte norteamericana siempre consideró, y en esto lo seguiría la Corte argentina, que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de sumo gravamen institucional. Digamos, la declaración de inconstitucionalidad de una norma tiene que ser la última ratio del ordenamiento jurídico, es decir, la última bala del ordenamiento jurídico. Ahora, el tema es, ¿puedo avanzar sobre las facultades políticas de los otros poderes? En ese sentido, la Corte norteamericana elaboró una teoría, que es lo que se denomina doctrina de la autorrestricción, que en el derecho norteamericano también se ha denominado political questions, es decir, cuestiones políticas. La teoría de la autorrestricción o de las cuestiones políticas no justiciables. En este sentido, se ha entendido que hay funciones que son exclusivas y privativas de los poderes políticos del Estado, ya sea del poder legislativo o del poder ejecutivo. Y como consecuencia de ello, el Poder Judicial no puede inmiscuirse en esas atribuciones. En este sentido, la Corte tuvo oportunidad de sentar este criterio en un fallo muy viejo que, como ven ahí, es del año 1893, el caso Cuyen contra Lerena Baldomero, en el cual precisamente lo que se denunciaba era la inconstitucionalidad de una norma dictada por el gobierno de Luis Sáenz Peña, por el cual se intervenía federalmente las provincias de Santa Fe, San Luis y Buenos Aires, como consecuencia de la Revolución Radical de aquel año. Y allí la Corte sostuvo que la intervención federal es una cuestión privativa de los poderes políticos del Estado y en consecuencia la Corte o el Poder Judicial no puede intervenir en ello. Y sobre la base de esta teoría, la Corte fue elaborando toda una línea jurisprudencial
en cuestiones, en todas materias en las cuales consideraba que no podía intervenir. La intervención federal dice, esto es privativo del poder de los poderes políticos, yo no puedo intervenir. Estado de sitio, también dice, esto es privativo de los poderes políticos, yo no intervengo. O cuestiones de reforma constitucional, el procedimiento de formación y sanción de la ley, el juicio político, el indulto, etc. Son cuestiones privativas de los otros poderes del Estado. Yo no me puedo inmiscuir en eso. Hoy por hoy este criterio no es que está en crisis, como pongo allí, sino que está recontra en crisis, porque hoy por hoy los jueces se consideran superjueces y están dispuestos a intervenir absolutamente en todo lo que se les ocurre. Hoy los jueces intervienen en cuestiones políticas, en cuestiones no políticas, en todo, no hay aspecto hoy en día en el cual los jueces no quieran intervenir. Y aquí es donde yo hoy pongo la cuestión. Históricamente yo estaba en contra de este criterio, de las cuestiones políticas. Lo que pasa que en momentos en los cuales no se hacía política desde el Poder Judicial, o la política no se judicializaba, como en estos momentos, la cuestión no tenía mayores problemas. Y yo digo, ¿cuál es el problema? Que la justicia controle los actos de los demás poderes. El problema es que hoy por hoy claramente tenemos un partido judicial, sobre todo en el Poder Judicial de la Nación, y que utilizan precisamente esta herramienta para extorsionar gobiernos. Guarda con lo que haces porque te declaro inconstitucional lo que hagas. En consecuencia, hoy por hoy, prácticamente los gobiernos se hallan completamente sometidos al escrutinio de los tribunales y principalmente de la Corte Suprema. Lo que hemos visto en los últimos años es verdaderamente lamentable. Que en vez de discutir en el Congreso y en vez de discutir de política como corresponde, el gobierno te dicta una ley que no te gusta y la oposición va corriendo a tribunales a discutir esa norma. Esto que estamos viendo en los últimos 10 años es algo que no se vio nunca. No se vio nunca. Y de los dos lados del mostrador, lo digo, porque pasó con el gobierno anterior, pasa con este. Es una cosa, perdiste en el Congreso, entonces ya está. Listo. Juego de mayorías y de minorías, salió la ley. Ahora, acá perdiste una votación en el Congreso e inmediatamente impugnás judicialmente la ley. No es así. No es así el sistema. Ahora, si vos me decís que, por ejemplo, el Congreso sanciona una ley reimplantando la esclavitud, bueno, ahí sí vas a declarar la inconstitucionalidad de la norma, porque viola abiertamente el artículo 15. Pero las normas que se discuten hoy en día en tribunales no están para ser discutidas judicialmente. Un caso concreto que estamos viendo hoy en día. ¿Cómo puede ser que se discuta judicialmente si el Parlamento puede sesionar o no en forma remota? Y yo escucho a los diputados, queremos sesionar. Después te ponen una fotito en el Zoom cuando sesionan. Queremos sesionar, y después te ponen la foto en el Zoom. O ni hablemos del otro mamarracho que estaba haciendo otras cosas en el Zoom. O después, ustedes no pueden ir a la facultad y dan clase por Zoom, pero los legisladores no pueden sesionar por Zoom. Pero hay cosas que hasta son poco serias. O, por ejemplo, lo propio ocurre ahora con el traslado de los jueces. Uno escucha a algunos miembros del Senado destituyó a 3 jueces. El Senado no destituyó a nadie. El Senado, como saben ustedes, es el encargado de brindar el acuerdo para la designación de los jueces. Hay 3 jueces que habían concursado para el cargo A, y el Consejo de la Magistratura, en vez de ponerlos en A, los puso en B. ¿Qué es lo que acaba de hacer el Senado? Decir, señores, ustedes fueron designados para A, no para B. Por lo tanto, se van de B y van a A, que es para donde efectivamente han sido designados. Si yo concurso para el juzgado A, tengo que ser nombrado en el juzgado A, no en el juzgado B, D, C o Z. Por lo tanto, el Senado, en el ejercicio de su prerrogativa constitucional, dijo, señores, ustedes tienen que volver a sus juzgados de origen. Y te lo imponen judicialmente. Entonces, estas son las cosas que no pueden darse en el sistema. No puede ser que el ejercicio del gobierno se vea permanentemente trabado o sometido al escrutinio judicial. Entonces, yo que antes sostenía que no tenían que existir estas cuestiones políticas no justiciables, hoy por hoy
me he pasado a la otra vereda. Hoy sostengo, tiene que haber una restricción. No puede ser que el Poder Judicial meta sus narices absolutamente en todo. Y que lo haga a modo de extorsión encima. Pero bueno, esto es algo que en los génesis de nuestro derecho constitucional estaba, la teoría de la autorrestricción, de las cuestiones políticas no justiciables. Y como ya les digo, hoy prácticamente no quedan. ¿Sí? Hoy por hoy el Poder Judicial analiza absolutamente todo. La otra cuestión es que tenemos que analizar es cuál es el mecanismo procesal para el ejercicio del control de constitucionalidad. Históricamente, en nuestro derecho positivo, no existía una acción declarativa de inconstitucionalidad. Es decir, no existe regulada procesalmente una acción de inconstitucionalidad. Vos no te presentás a tribunal y pedís una acción de inconstitucionalidad, sino que la inconstitucionalidad se planteaba, reitero, en el marco de un caso judicial concreto, en un caso penal, en un caso civil, en un caso laboral. Vos planteabas la inconstitucionalidad, qué sé yo, de la LST, salud, de la, y justo te tengo a la lista, de la inconstitucionalidad de la LST, por ejemplo, la inconstitucionalidad del Código Civil, de una norma del Código Penal, si lo hacías en el marco de un caso judicial concreto. Sin embargo, este criterio también cambió en el año 85 con el caso Constantino Lorenzo contra Nación Argentina de la Corte, donde admitió pretorianamente, es decir, judicialmente, la existencia de una acción declarativa de inconstitucionalidad. Hoy, lo más parecido que tenemos a ello es la acción declarativa de certeza prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ya enchufé la batería, por eso me fui. Hoy por hoy tenemos esta acción, la acción declarativa de certeza, tipificada en el artículo 322 del Código Procesal, donde vos, en el marco de una medida cautelar, podés pedir que se aclare si la ley es constitucional o no. Pero es en el marco de un proceso cautelar. Luego tendrás que volver a discutirlo cuando se discuta el fondo de la cuestión. Donde sí tenemos específicamente regulada y expresamente se establece que los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad de las normas, es con dos acciones que están contempladas hoy en día en el artículo 43 de nuestra Constitución y que son la acción de amparo y el habeas corpus. En ambos casos, expresamente se permite que el juez declare la inconstitucionalidad de una norma. ¿Qué es la acción de amparo? Es una acción procesal sumarísima tendiente a remover los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos constitucionales. El amparo es la vía procesal por la cual yo rápidamente puedo pedirle a un tribunal que me restablezca en el goce o en el ejercicio de un derecho que se ha visto afectado por un acto o por una norma del poder político. Como ya les digo, puede ser por un acto o por una norma que lesionan un derecho de raigambre constitucional. Ahora, la característica que tiene el amparo es que es una acción residual. El amparo solamente es procedente siempre y cuando no existe una vía procesal más idónea. Es decir, el amparo también debe ser la última ratio del ordenamiento jurídico. Ahora, cuando yo rápidamente necesito que se me restablezca en el goce de un derecho y no tengo ninguna vía procesal para poder reclamarlo, allí es cuando procede la acción de amparo. Generalmente, con el amparo, yo lo que hago es remover el acto que impide el ejercicio de un derecho constitucional. Y a veces, para remover ese acto del poder que impide el ejercicio del derecho, el juez deberá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto del gobierno. Ejemplo concreto. ¿Puedo dar un ejemplo? ¿Cómo? ¿Puedo dar un ejemplo? Ahora iba a darlo precisamente. El ejemplo concreto que les iba a dar es el célebre caso del Corralito. Antes el Corralito lo teníamos todos más a mano, pero ustedes, claro, en la época del Corralito, en la época del Corralito tenían un año a lo sumo, 2 años, como mucho.
durante ya la etapa final del gobierno de Fernando de la Rúa, por decreto de necesidad y urgencia, se dispone la indisponibilidad del dinero depositado en los bancos. Es decir, yo podía solamente retirar por semana 250 pesos. Pero no podía sacar más plata del banco, ni de los cajeros, ni nada. Era lo que podía sacar. Obviamente, ¿qué era lo que estaba afectando la norma? El derecho de propiedad. Ahora, el que no te dejaba sacar la plata era el banco. El Estado dictó la norma y el banco era que no, yo estoy amparado en el decreto, en la ley 25671 de emergencia económica, por lo tanto, yo no estoy obligado a darte la plata. Con lo cual, el banco estaba ejerciendo un acto por el cual vos no podías disponer de tu propiedad. ¿Qué es lo que ocurrió con la mayoría de los que tenían dinero depositado y no podían sacarlo? Recurrieron a la vía del amparo. ¿Cómo se da esto? Como ya les dije, el amparo lo que hace es remover el acto que impide el ejercicio del derecho. Es decir, por medio de la acción de amparo, ¿qué decía el juez? Le ordena al banco, dele la plata a este ciudadano. Ahora, para poder ordenarle al banco que le dé la plata, para remover ese acto del banco de no darle la plata, había que declarar la inconstitucionalidad de la norma que impedía el retiro de más de 250 pesos semanales. Entonces, el amparo iba contra el acto del banco de no darte la plata y a su vez pedía la inconstitucionalidad de la norma en la cual se apoyaba el banco para no darte la plata. O un caso típico en materia de derecho a la salud, cuando la obra social no te quiere dar la prestación médica correspondiente. Vos vas contra la obra social para que te reconozca la prestación médica y seguramente pedís la inconstitucionalidad de la norma a través de la cual la obra social no quiere, se funda para no darte la prestación. Vos, por la acción de amparo, removés el hecho que impide el ejercicio del derecho y pedís la inconstitucionalidad de la norma en la cual el Estado o un particular se fundan para impedir que vos ejerzas ese derecho. Para seguir explicando el amparo, vamos a ver cómo se fue gestando históricamente la acción de amparo. Porque la acción de amparo, obviamente, no estaba contemplada ni en la Constitución ni en nuestro ordenamiento jurídico. Fue una creación pretoriana de los jueces. Ustedes ya vieron derecho romano, ¿no? Vieron que el pretor era el funcionario que iba creando derecho. De allí el término creación pretoriana. Fue un invento de los jueces el amparo. Y a veces está bien que los jueces creen derecho, sobre todo cuando esa creación implica la protección de derechos y garantías individuales. La primera vez que se habló de amparo fue en el año 1957, cuando la Corte se pronuncia en el caso Ángel Siri. ¿Qué es lo que había ocurrido? La dictadura del general Aramburu había clausurado un diario de Mercedes, propiedad de Ángel Siri, con lo cual, además le habían empastelado el diario, no podía entrar, no podía usar la maquinaria, no podía hacer absolutamente nada. Por lo tanto, Ángel Siri reclama porque se ha violado, en primer lugar, su derecho a la libertad de expresión, su derecho a disponer de su propiedad, no podía entrar al inmueble donde estaba su diario, no podía disponer de su maquinaria y el derecho a trabajar. No lo podían dejar ir no lo dejaban entrar a trabajar en la imprenta. Ahora bien, el abogado de Siri decide presentar una acción de habeas corpus. El habeas corpus, como veremos, no es para estas cosas, es para otra. Es para tutelar la libertad ambulatoria. ¿Qué dijo? En primera instancia le dijeron no es procedente, en segunda instancia le dijeron no es procedente, y por recurso extraordinario el abogado de Siri se fue a la Corte. Y la Corte, por una vez en su vida, hizo justicia. La Corte que dijo, miren, los derechos por el solo hecho de estar enumerados en la Constitución son operativos, no necesitan de ninguna ley que los reglamente. Y en segundo lugar, es necesario que exista una vía procesal para que rápidamente puedan removerse los obstáculos que impiden a un ciudadano el ejercicio de sus derechos constitucionales. Y en consecuencia le ordenaron al Poder Ejecutivo devuélvanle el diario y dejen que publique. De este modo, entonces, nace la acción de amparo. Allí está, el caso Siri.
Mira, el diario Mercedes por una orden policial. Y fíjense lo que dice la Corte allí. Es suficiente la comprobación inmediata de la restricción de las libertades constitucionales para que la garantía sea restablecida por los jueces en su integridad. Es obligación de los jueces que, si verifican la violación de un derecho, remuevan los obstáculos que impiden el ejercicio de ese derecho. Y fíjense lo que dice, sin que pueda alegarse en contrario a la inexistencia de una ley que lo reglamente. De allí que consagra la operatividad de los derechos. El derecho, por el solo hecho de estar en la Constitución, lo torna aplicable, no necesita una ley que lo regule. En consecuencia, así nace el amparo. Y un año más tarde, en el año 58, la Corte amplía su jurisprudencia en el caso Cot. Allí se produce en el marco de una fábrica donde había un conflicto sindical. Los obreros toman la fábrica y como consecuencia de ello, el dueño de la fábrica, Samuel Cot, presenta una acción de amparo. En este caso, lo que reclama Cot es que al estar tomada su fábrica, no podía ejercer su derecho de propiedad. Y aquí la Corte amplió la acción de amparo no solamente a actos de la administración pública, sino también a actos de particulares. Es decir, el amparo es para remover los obstáculos que impiden el ejercicio de un derecho, sea quien lo está impidiendo, el Estado o un particular. Así es como surge jurisprudencialmente el amparo, hasta que en el año 1968, el gobierno de facto de Onganía dicta el decreto ley 16.986, por el cual se regula la acción de amparo. Fíjense qué contrasentido. Un gobierno de facto es el que dicta la ley de amparo. Qué disparate, ¿no? Y allí la ley 16.986 regula el amparo, dice, es por acto u omisión de autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos o garantías reconocidos por la Constitución Judicial, por la Constitución Nacional, y siempre y cuando no existan recursos o remedios judiciales más idóneos. Así es como quedó regulado legislativamente el amparo. Hasta que en el año 1994 directamente fue incorporado a la Constitución Nacional. El artículo 43 de nuestra Constitución, en el capítulo de Nuevos Derechos y Garantías, establece que procede toda acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista un medio judicial más idóneo, principio de subsidiariedad, es decir, el amparo procede siempre y cuando no haya una vía más idónea, contra todo acto u omisión, ya sea de autoridades públicas o de particulares. Es más amplia la Constitución. Autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución, por un tratado o por una ley. E inclusive faculta al juez a declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva. Este es el artículo que se aplicó en estos casos que yo les menciono, en el caso del Corralito. Era un acto de un particular, o mejor dicho, una omisión de un particular del banco de no entregarte el dinero. En consecuencia, yo que necesitaba rápido hacerme con el dinero, no podía discutir judicialmente lo que dura un proceso, iba por vía del amparo, ¿para qué? Para que el banco me dé la plata. Y para que el banco me dé la plata, el juez que hacía declaraba la inconstitucionalidad de la ley de emergencia y del decreto que establecían que no se podían retirar los depósitos bancarios. Así es como funcionó el amparo. Y el artículo 43 también establece una legitimación amplia en materia de amparo. ¿Qué significa? ¿Quiénes pueden interponer la acción de amparo? Obviamente, el afectado, cualquier persona afectada en un derecho, el defensor del pueblo de la nación, que cuando veamos la reforma del año 94 veremos qué funciones tiene, o las asociaciones de derecho del consumidor, del usuario y del medio ambiente.
es lo que se conoce como amparos colectivos. En todo lo vinculado a derechos de incidencia colectiva en general, protección del medio ambiente, el derecho a la competencia, derechos del usuario y del consumidor, lo que se conocen derechos de la tercera generación o de incidencia colectiva. En estos casos, el amparo puede ser interpuesto por el propio afectado, por el defensor del pueblo o por asociaciones que propendan a la defensa de estos derechos. Así es como está regulado el amparo hoy en día en la Constitución Nacional. Y la Constitución también, en su artículo 43, incorporó el habeas corpus para poder declarar la inconstitucionalidad de una norma. El habeas corpus viene es un término latino. Habeas corpus significa que tengas tu cuerpo. Y básicamente el habeas corpus es una acción sumarísima. Cuando hablamos de sumarísima, ¿a qué nos estamos refiriendo? Plazos muy breves, de 24 o de 48 horas. Que tutela la libertad ambulatoria o física. Con lo cual, si el derecho afectado es la libertad individual, la garantía rápida es el habeas corpus. Cuando es cualquier derecho que no sea la libertad, procede el amparo. El habeas corpus es solo para tutelar la libertad física o ambulatoria. Y el habeas corpus significa ni más ni menos que tengas tu cuerpo. La frase latina significa que tengas tu cuerpo. Implica poner a alguien que ha sido detenido de manera ilegal o arbitraria a disposición de un juez para que se pronuncie acerca de la legalidad o ilegalidad de esa detención. Por eso les pongo allí. Implica poner al individuo a disposición de un juez a efectos de determinar la legalidad de la privación de libertad de una persona. Van caminando por la calle y los detienen arbitrariamente. ¿Por qué estás detenido? No sabes por qué estás detenido, te subieron un patrullero y te encanaron. Bueno, ahí procede el habeas corpus, rápidamente, para ser puesto a disposición de un juez y el juez diga, estás bien detenido, estás mal detenido, andate a tu casa. El habeas corpus, para los que hacemos derecho penal, es el ABC prácticamente, porque sabemos que en este país no todas las detenciones son del todo legales. A pesar de que ya llevamos prácticamente 37 años ininterrumpidos de democracia. Es una acción popular. ¿Qué significa esto de acción popular? Que lo puede interponer cualquiera en favor de cualquiera. Es decir, no es necesario que sea el afectado, un pariente o un amigo. Cualquier persona, por ejemplo, yo veo que un patrullero sin patente, con gente vestida de civil, está metiendo o está deteniendo a un individuo en la esquina, yo estoy legitimado para presentarme ante un juez y solicitar acción de habeas corpus. Por más que ni siquiera sepa cómo se llama el sujeto que han detenido. Y es una acción, por eso es una acción popular, la puede interponer cualquiera en favor de cualquiera. Y no requiere formalidad alguna, es decir, no necesita estar rubricado por letrado, lo puede interponer cualquier persona, y no es necesario que se siga la forma de los escritos judiciales, sino que incluso hasta puede ser interpuesto verbalmente. Forma oral puede interponerse un habeas corpus. Y a su vez también cabe destacar que el habeas corpus es la única garantía que mantiene su vigencia aún durante el estado de sitio. Ustedes han visto que el estado de sitio implica la suspensión de las garantías constitucionales. Pues bien, el estado de sitio mantiene aún el habeas corpus mantiene su vigencia aún durante el estado de sitio. Y obviamente en el marco de un habeas corpus puede declararse la inconstitucionalidad de la norma en la cual se funda la detención. Como ya les digo, el habeas corpus hoy está contemplado en el artículo 43 de la Constitución Nacional y es procedente cuando el derecho, reitero, lesionado, alterado, restringido o amenazado fuera la libertad física o ambulatoria. No es necesario que estés privado de la libertad. Si vos temés que te están persiguiendo para detenerte ilegítimamente, podés interponer un habeas corpus. Es lo que se considera habeas corpus preventivo. Y el artículo 43 de la Constitución agrega dos causales más que hacen procedente la acción de habeas corpus. En caso de agravamiento de las condiciones de detención, como saben ustedes,
el artículo 18, que ya han visto con el titular, determina que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos alojados en ellas. Como digo siempre, aquel que ha cometido un delito y que ha sido sometido a una pena estatal, ha sido privado de la libertad, pero no de otros derechos. El derecho que se le restringe como consecuencia de la pena que se le aplica es su libertad ambulatoria. Tiene que estar detenido en un lugar. Ahora, si las restricciones que le aplican van más allá de la restricción de la libertad, si lo golpean, si no le dan de comer, si no le brindan asistencia sanitaria, si no le brindan protección en los otros derechos, se está agravando la pena. ¿Por qué? Porque la pena es para que vos no circules libremente por la calle, para asegurar el cumplimiento de la pena. Si yo, además de privarte de la libertad, te privo de otros derechos, te estoy agravando la pena. Y en estos casos procede un habeas corpus. Y también el artículo 43 extiende la figura del habeas corpus a una figura tristemente célebre en la historia argentina y latinoamericana, como es el caso de desaparición forzada de personas. En el caso de desaparición forzada de personas puede también interponerse un habeas corpus. Y también plantea una legitimación amplia, el artículo 43, puede ser interpuesto por el afectado o por cualquiera en su favor. El juez tiene que resolver de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio, y reitero, puede llegar a declarar la inconstitucionalidad de la norma en la cual se funda la privación de la libertad. Estas son las dos acciones hoy a través de las cuales, además de los casos judiciales clásicos, podemos ejercer el control de constitucionalidad: el amparo y el habeas corpus. Y con esto terminamos control de constitucionalidad. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda. Entonces no está positivizado, digamos, escrito en ningún lado cómo es el control de constitucionalidad en Argentina, ¿es todo por jurisprudencia? Exactamente. Salvo, reitero, estas cosas que yo he marcado puntualmente: el habeas corpus, Claro, el sí, sí. amparo y la acción declarativa de certeza. Después es esto: en el marco de un caso judicial concreto, el juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Bien. No los voy a torturar con esto para el examen, no les voy a tomar control. Porque control de constitucionalidad lo voy a evaluar después del parcial con un trabajo práctico en el cual les vamos a hacer analizar casos judiciales concretos para que vean cómo funciona esto. Me parece que esto no tiene sentido que se los tome en forma oral. Me parece que la mejor forma de que lo entiendan es ejerciéndolo en forma práctica. Les vamos a dar algunos casos concretos para que analicen y para que apliquen todo esto que hemos desarrollado acá. Por lo tanto, el parcial lo vamos a ver dónde tengo el programa. Es hasta el punto 30. Pavón, consecuencias políticas y solución del gobierno nacional. Hasta acá es el examen. Y obviamente las bases, como hicimos trabajo práctico, tampoco se las tomo. Por lo tanto, de la bolilla 8 entra el punto 29 y el punto 30. ¿Estamos? Sí, profe, ¿el pacto de unión perpetua también tenemos que estudiarlo? Para eso ¿No? teníamos que... Ok. El pacto federal sí. Claro, pero no les voy a tomar el pacto de unión perpetua. Joya, gracias. Bien, ¿qué cosas que me quieran preguntar? Prima facie, mi idea, pero esto lo tengo que consensuar con todos ustedes, es quizás, me tengo que organizar yo también con los tiempos, pero si ustedes quieren,
mi idea es empezar un rato antes del horario de clase. Obviamente, el que no puede antes de las 6 de la tarde está perfecto porque es fuera del horario. Rinden a partir de las 6. Pero para aquellos que si quieren rendir antes, yo no tengo problema en armar una reunión para las tipo 4:30, empezar a tomar para aquellos que estén disponibles antes y vamos desagotando. Mientras más temprano yo pueda empezar a tomar, más rápido vamos desarrollando el examen y vamos avanzando. Si ustedes no tienen inconveniente, yo no tengo problema en empezar antes la reunión y ir tomando. Veo que Sí, algunos profe. me están mandando mensajes. Sí, por mí no hay problema. Sí, por mí está bien. Profe, ¿y cómo va a ser esto? ¿Va a llamar en grupos de unos cuantos o van entrando y ustedes? Los voy a ir admitiendo a medida que se van agregando. Y lo que sí les pido es que estén con los micrófonos apagados, obviamente, porque es la manera que ustedes también pueden presenciar el examen y ver qué es lo que yo pregunto. Porque cuando uno toma oral en la facultad, el examen es público, entonces pueden ustedes estar en el aula presenciando como yo voy tomando. Entonces me parece que para mantener este principio de igualdad de armas, lo principal es que ustedes puedan presenciar la manera en que yo voy preguntando y voy tomando. Ustedes, a medida que se van sumando, yo los voy a, como si fuera una clase, se ponen allí en grupo de espera, yo los voy admitiendo y los voy llamando para rendir. Les pido sí que estén con los micrófonos apagados para estar dialogando con el que estoy evaluando, pero después yo no tengo problema en que ustedes puedan presenciar y ver qué es lo que pregunto. En caso de armar esto para más temprano, obviamente armo otra reunión y después les mando el ID y todo el horario bien, obviamente por las plataformas que tenemos yo les comunico, ¿no? Por eso no se preocupen. Uno me pregunta, ¿y podemos presenciar desde antes pero decidir rendir antes de la demo? Pues sí, no hay problema. Ahora, el tema es que si empiezo a tomar antes es precisamente para descomprimir a las 6 de la tarde. No hace cosa que vengan 2 o 3 a las 4 y después quieran rendir todos a las 6, como si hubiera diferencias. Además, miren, una vez que escuchan los primeros 4 o 5 exámenes, ya está. Las preguntas se repiten. No hay mucha ciencia acá para preguntar. Y además tampoco mi idea es tenerlos 200 horas interrogándolos como si fuera un interrogatorio torturante. Esto más o menos una pregunta, 2 preguntas, donde veo que más o menos saben, listo, ya está, seguimos. En la medida que ustedes más o menos estudian, que esto es ágil, que yo pregunto, que ustedes responden, ¿no? Esto se hace ágil. El problema es cuando del otro lado hay mutismo, cuando no me hablan y es muy difícil, yo no puedo hablar por ustedes. Y en este sentido estén tranquilos, porque a mí no me interesa venir, porque la verdad, estar una tarde tomando examen para desaprobar gente, la verdad no me resulta una tarea gratificante, ni mucho menos. A mí me gusta que la gente apruebe. Tampoco regalo el examen, obviamente, pero a mí me interesa que ustedes aprueben. ¿Cuál es la joda de estar una tarde tomando, para estar así con los dientes manchados de sangre, onda vampiro? No. La idea es que esto sea algo ameno. Obviamente tenemos que evaluar, pero ¿qué se le va a hacer? Ahí veo que me queda menos de 1 minuto. Ahora cuando se corta hacemos 5 minutitos y después volvemos para hacer un repaso y me preguntan todo lo que me quieran preguntar del contenido que tienen del temario para el examen. Acuérdense que sí, es probable que mañana a la mañana les suba el cuestionario para que ustedes puedan repasar de ahí.
Ese cuestionario es ni más ni menos que de las preguntas que tomo en el examen. Es muy difícil que yo me salga de ahí, porque es lo más trascendente para esto. Así que ahora piensen bien qué me quieren preguntar, aprovechen los 40 minutos que quedan para